Buen día, segundo, ¿cómo están? Soy Kevin, su profesor del taller de fotografía. Y bueno, esta grabación va a ser para continuar con el dictado de la materia y para continuar charlando acerca de los orígenes de la fotografía. Lo que vamos a hacer primero es repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Para eso voy a compartirles acá en la pantalla el PowerPoint que les mandé la semana pasada y sobre el cual ustedes realizaron el resumen. Miren, ahí pueden verlo. Y vamos a ir charlando muy sencillamente de estas cosas que veníamos viendo en imágenes y en palabras, ¿sí? Bueno, empezamos hablando de que la fotografía tiene su origen en la cámara, ¿sí? Lo relacionábamos con la figura de Aristóteles, que era un filósofo. Y muy básicamente lo que les contaba en el archivo es que Aristóteles comenzó a buscar la manera de conocer un poco más acerca de un fenómeno climático que le interesaba, que era un eclipse. Entonces lo que hizo, ¿sí? Fue realizar dentro de una habitación oscura, completamente oscura, un orificio muy pequeño en una pared y así pudo ver cómo la imagen se reflejaba en la pared de fondo, ¿sí? La imagen que entraba de afuera se reflejaba en la pared. Por eso que podíamos decir que Aristóteles es quien contempla como el concepto filosófico de la fotografía, ¿sí? Es el primer acercamiento del que tenemos algún tipo de registro. Ustedes piensen que esto fue en el 380 de Cristo, imagínense el tiempo que ha pasado y los registros que había por ese entonces. Pero bueno, continuamos. Ahí voy pasando el PowerPoint. La siguiente pantalla habla un poco de Da Vinci y los artistas, ¿sí? En el siglo XVI. Lo que decíamos es que en el 1521, Cesare Cesariano, un exalumno de Leonardo da Vinci, que fue un reconocido artista y pintor, hizo una publicación refiriéndose acerca a cómo da Vinci creaba algunas de sus pinturas, algunos métodos artísticos de da Vinci. Y en ella contó que utilizaba este concepto, ¿sí?, de la representación de un objeto mediante la luz, lo que hablábamos recién de Aristóteles. Luego lo que hacía era con un lápiz o pincel, o vaya a saber uno con qué elemento, pintar un poquito esos contornos para que a la hora de hacer sus obras estén un poco ya delimitados, ¿sí? Como una especie de calco, por decirlo de una manera muy bruta y para que se entienda. Esto lo que hacía era permitirle lograr imágenes más realistas. Durante muchísimos años esto continuó de esta manera, ¿sí? Los pintores siguieron utilizando este concepto y ustedes se fijan en la imagen que tienen ahí en el PowerPoint, fíjense que entra invertida, que es lo que decíamos recién de la cámara oscura de Aristóteles. Y por último, la historia de Niepce y Daguerre, que es muy sencillo. Lo voy a hacer muy cortito para no demorar demasiado tiempo en esto que ya vieron la semana pasada. Y nada más para decirles que Niepce es considerado el padre de la fotografía porque la imagen que tiene en la pantalla, que se llama Vista desde la ventana de Gras, es considerada la primera foto de la historia. Niepce era un oficial retirado del ejército, químico aficionado, y empezó a obtener imágenes en placas de metal negativas. Antes venían probando con la plancha de piedra. Imagínense imprimir una imagen en una plancha de piedra, ¿sí? Era muy complicado. Entonces Niepce empieza a probar con la de metal. Entonces, evidentemente logra grabar una imagen utilizando una serie de químicos, como acá se habla un poquito de una plancha de betún, bueno, cuando recibía la luz endurecía y plasmaba un poco la imagen, pero eran imágenes muy poco nítidas y muy difíciles de lograr.
eh, si bien esta imagen que ven en la pantalla es considerada la primera imagen de la historia, perdón, los registros hablan de que para lograrla, Nips estuvo aproximadamente un poco más de 8 horas exponiendo la placa hacia la luz para lograr esta imagen. Un proceso muy largo, muy tedioso, muy lento, que evidentemente no iba a poder ser masivo ni lograr grandes resultados. Pero lo importante es que Nipse siempre siguió intentando buscarle la vuelta y lograr algo un poco más dinámico, un poco más fácil, por decirlo de alguna manera. Ahí es cuando entra en acción Luis Daguerre, creador del daguerrotipo, ¿sí? El daguerrotipo es el primer procedimiento fotográfico. Entre comillas, vamos a ponerle la primera cámara. Y una historia un poco interesante la de Nipse y Daguerre, porque es una historia, yo siempre juego con que es una historia de traición y de muerte. ¿Por qué? Ellos se conocen mediante la familia Chevalier, empiezan a trabajar en conjunto, trabajan muchos años compartiendo sus experimentos y haciendo pruebas, pero evidentemente Nipse seguía muy atado a su manera y Daguerre había cosas que quería cambiar que Nipse no. Bueno, se separa y en el medio Nipse muere después de la separación. Un tiempo muy cercano después, Daguerre lanza el daguerrotipo omitiendo todo tipo de referencia hacia Nipse. Se queda con todo los laureles él, digamos. Es decir, en ningún momento hace referencia a la importancia de la ayuda de Nipse en el daguerrotipo, que en 1839 es lanzado. Y causa furor, ¿por qué? Porque por primera vez las personas pueden tener algo en sus manos y pueden lograr una fotografía. ¿Qué personas? Bueno, no todas, claramente. La clase media, diría, muy acomodada, barra clase alta, pero empieza a haber una primera comunidad, entre comillas, de fotógrafos, por primera vez en la historia. El daguerrotipo lo que te permitía era una única imagen positiva, es decir, una única imagen, olvídense de lo que es hacer una copia, pero tenía algunos inconvenientes, entre ellos que era muy frágil el elemento, el daguerrotipo, que era muy difícil captar el movimiento, muy difícil, ante cualquier mínimo movimiento la imagen salía movida, había mucho contraste en sus imágenes y solo podían ser en blanco y negro. ¿Sí? Las imágenes que quedaban en unas placas de vidrio, no eran en papel, eran como unas placas de vidrio bien finito. ¿Qué pasaba con eso? Primero, era frágil, se rompía. Segundo, con el tiempo iba perdiendo su nitidez, se iba haciendo borroso. Y como no toleraba el movimiento, es decir, no se podía salir afuera a sacar una imagen, generalmente se utilizaba para retratos. ¿Sí? Era muy complejo de usar. Uno tenía que saber mucho acerca del revelado, acerca de la utilización correcta del daguerrotipo, pero bueno, fue la primera vez que se fue una especie de cámara y comenzar a incursionar en la fotografía. Y como decíamos esto de que no toleraba el movimiento, se utilizaba casi que únicamente para retratos, pero incluso en los retratos era muy difícil de usar, porque había cosas que no se podían evitar. Por ejemplo, a las personas eh, se les colocaba en la nuca una especie de artefacto que las mantenían quietas durante un buen tiempo, pero no podían evitar que pestaneen. Entonces, por ejemplo, luego había que hacer un editado de esa imagen pintando la zona que quedaba media borrosa de los ojos pestañeando, por citarles un ejemplo. No era muy cómodo, digamos, el daguerrotipo. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Ahora vamos a empezar con la clase de hoy.
Acá estamos. Historia de la fotografía, segunda parte. Vamos a hablar un poco de la explosión de la fotografía como medio masivo. ¿Qué significa un medio masivo? Algo que ya se consume de manera más popular, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que hablar de Frederick Scott Archer. Vivió en el Reino Unido y en 1851 realizó un quiebre en la historia de la fotografía. ¿Por qué? Porque fue el año en que Archer dio un paso adelante proponiendo una técnica que mejoraba bastante la calidad del daguerrotipo, que veníamos hablando recién de daguerre, y permitía una exposición mucho más breve. Es decir, no necesitábamos tener a las personas durante un buen tiempo sentadas inmóviles. Era mucho más rápido y mejoraba la calidad. Hablábamos la semana pasada que con el daguerrotipo era necesario estar posando o fijando una imagen durante horas. Bueno, esto iba a cambiar. Fíjense que en la imagen hay una flechita que les puse, que lo que hace es señalar, se ve muy suavemente, porque está muy pixelada la imagen, el elemento que usaban para sostenerle la nuca quieta y que no se muevan las personas y así poder sacarles un retrato. Es como un artefacto de metal que lo que hacía era fijarles la cabeza. Bueno, lo que hizo Archer fue comenzar a utilizar un químico que se llama colodión húmedo, que permitía que la imagen se fijara más rápidamente que con el daguerrotipo. ¿Por qué se llama colodión húmedo? Sencillo, colodión es el nombre químico y húmedo es porque debía revelarse inmediatamente después de exponer la toma, mientras estaba húmedo, porque de lo contrario la imagen perdía claridad. Era un químico que si vos no revelabas esa imagen inmediatamente, comenzaba a secarse y perdía la calidad. Lo tenías que hacer mientras estaba húmedo. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las contras de este descubrimiento? Del descubrimiento de Archer, bueno, ahí vamos a enumerarlos muy sencillamente. Uno de los beneficios es la disminución de costos, ¿sí? Era más accesible que el daguerrotipo, más barato. Otro de los beneficios es la rapidez a la hora de obtener una imagen. Decíamos que con el daguerrotipo quizás estábamos horas, bueno, con el método de Archer no más de algunos segundos, 30 segundos, un minuto. No importa la exactitud acá de los segundos, sino saber que se reducía muchísimo el tiempo. Después, el tercer gran beneficio era la mayor calidad de imágenes, serán imágenes mucho más claras. Y acá vamos con algunas contras. Hablábamos de que se llamaba colodión húmedo porque necesitábamos revelarlo mientras estaba húmedo. Entonces, lógicamente, ustedes imagínense que las fotos se revelaban en laboratorios. Entonces, ¿cómo hacía una persona para estar sacando una imagen en otro lugar que no fuese su laboratorio y tener que revelarlo mientras estaba húmedo? Imposible. Entonces, lo que obligaba era a aquellas personas que trabajaban o que hacían el oficio de fotógrafo de diseñar unas especies de furgonetas, digamos, una especie de, vamos a poner muy entre comillas, casa rodante, ¿sí? Un laboratorio andante, que se debía mover con ellos a donde iban, para permitirles una impresión inmediata. Es decir, si yo iba a ir a, vamos a inventar algo, a la casa de un duque de un otro pueblo a hacerle una imagen, bueno, tenía que ir con mi laboratorio andante conmigo porque debería revelarla la imagen cuanto antes. Y además obligaba a los fotógrafos a saber perfectamente cómo utilizar los químicos. ¿Sí? El fotógrafo, además de preocuparse por hacer las imágenes y saber digamos, de su oficio de fotógrafo, tenía que tener el conocimiento exacto de qué elementos y qué químicos utilizar para revelar esas imágenes. Era bastante complejo si lo comparamos a lo que tenemos hoy, que es simplemente agarrar un celular, abrir la cámara y sacar una foto. De todas maneras, con sus complejidades y con sus defectos,
marcó un antes y después el descubrimiento de Archer, porque fue lo que facilitó la salida del fotógrafo a la calle. Por primera vez los fotógrafos podían salir a la calle a registrar algunos sucesos, como por ejemplo que, bueno, se utilizó durante más de 25 años y permitió, entre otras cosas, que puedan comenzar a documentarse conflictos bélicos, es decir, guerras, como la de Crimea en Rusia, la triple alianza entre Paraguay, Brasil y Argentina, la guerra civil de Estados Unidos, etc. Por primera vez, uno podía estar en las cercanías de un campo de batalla, con esa especie de laboratorio andante, tomar una foto, obviamente no de la batalla porque no toleraba el movimiento, pero sí de quienes iban a combatir o de alguna escena post batalla, pensemos en un herido, pensemos en un cadáver, en lo que quieran pensar, bueno, se podía por primera vez tener un registro de eso. Y ahí tenemos una imagen de una persona a caballo, por subirse a su caballo, que es en base a colodión húmedo, es decir, al método que propone Archer. Fíjense que en relación a las imágenes que veníamos viendo antes, es mucho más clara y mucho más nítida. Y en el otro lado tenemos una imagen que explica un poco cómo se utilizaba el colodión húmedo. ¿Sí? Dice, Frederick Scott Archer fue quien desarrolló esta técnica basándose en los conceptos de Niepce y Daguerre. Consiste en poner planchas de cristal húmedas, utilizar colodión para aglutinar los compuestos sensibles a la luz. Esta técnica daba la posibilidad de aplicarla sobre diversos soportes, además del vidrio, como el cuero, fierro, plásticos, etc. Hasta acá llegamos con Archer. Entonces, la importancia principal de Archer es que populariza el hecho de ser fotógrafo y permite sobre todo, esto es lo importante, salir a la calle. ¿Sí? Por primera vez los fotógrafos pueden salir a registrar eventos que suceden por fuera de una casa. Ahora vamos a hablar de la persona que realmente hace de la fotografía algo popular, que es George Eastman. Que tiene una historia de vida bastante eh, dramática e interesante. En 1984 nace en Nueva York y proviene de una familia con una situación económica muy compleja. ¿Debido a qué? Debido a que su padre fallece cuando era muy chico y además de que vivía con su madre y con dos hermanas. Una de sus hermanas tenía un problema en sus piernas debido a la polio. ¿Qué fue la polio? Fue una enfermedad letal en el 1800 que mató miles y miles de personas. Aquellas personas que no la mataba quedaban con grandes secuelas, generalmente, por ejemplo, bueno, en este caso era paralítica su hermana. Pensemos en una pandemia como la que vivimos hoy, por ejemplo, pero en ese entonces, donde claramente la tecnología era otra, eh, los medicamentos eran otros, no existía la vacunación que hay para un montón de cosas que tenemos hoy. Es decir, era mucho más complejo afrontar un tipo de pandemia de ese tipo. A los 14 años abandonó la escuela para comenzar a trabajar. Imaginen también para el 1850 que el rol del hombre por ese entonces estaba condicionado, prácticamente obligado a mantener a sus hermanas y a su madre. Él siendo un niño con 14 años, deja de estudiar para comenzar a trabajar y ser el sostén de su hogar, por decirlo de alguna manera. A los 20 consigue un empleo en un importante banco, presenta un gran ingreso económico para él. En unas vacaciones, un compañero de trabajo lo comienza a incentivar para que se compre una cámara de placa húmeda, que es la que hablábamos recién de Archer. Y él era una persona bastante obsesiva. Las crónicas de la época lo pintan como una persona como muy obsesiva y que una vez que se ponía a hacer algo, le dedicaba bastante tiempo. Entonces lo que hizo fue tomar clases para entender perfectamente el funcionamiento de los químicos para poder revelar las imágenes.
Entonces durante un verano se paseó, se fue de vacaciones, estuvo probando la cámara, fotografiando, intentando, digamos, encontrar este proceso de revelado. Le gustó, pero creía que había una complejidad que era el tiempo que debía dedicarle a revelar la imagen. Era muy complejo por el hecho de tener que empezar a manejar los químicos y todas esas cosas. Entonces lo que decía Eastman es, bueno, tiene que haber alguna forma, tenemos que pensar alguna forma para que esto no sea tan complejo. No puede ser que una imagen que yo tarde 30 segundos en tomar me tome horas y horas y horas de entender qué tengo que hacer para revelarla. Entonces, a partir de ahí, se pasó el tiempo obsesionado en buscar la manera de hacerla más sencilla al revelado de las imágenes. Entonces, Eastman fue quien comenzó a experimentar con papel. Finalmente logró diseñar los primeros portarrollos, que ahora van a ver la imagen de lo que es un portarrollo. En 1883 renunció al banco para dedicarse por completo al que sería su compañía fotográfica. Es decir, empezó a tener avances, empezó a conseguir los resultados que estaba buscando, y 5 años después, su primer gran éxito, en julio de 1888, cuando salió al mercado la cámara Kodak número 1, es decir, es el fundador de Kodak. Quizás la hayan sentido nombrar a la marca, es la primera gran marca de la historia de la fotografía. Acá tenemos una imagen de lo que fue la Kodak número 1, y acá una imagen de Eastman. Y acá vamos a describir un poquito de por qué fue importante el surgimiento de esta cámara, la Kodak número 1. Con esta cámara comenzó el eslogan que marcó una diferencia comercial en la historia de la fotografía. ¿Cuál era ese eslogan? El eslogan es una frase, ¿sí? También conocido como speech, también conocido como... a ver, pensemos uno muy conocido. Por ejemplo, las publicidades de Quilmes de la cerveza, siempre cuando termina es Quilmes, el sabor del encuentro. Ese es su eslogan. El eslogan de esta Kodak era: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. ¿Qué significa esto? Repasemos. Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Por primera vez, las personas que querían sacar fotos se tuvieron que dejar de preocupar por cómo hacían para revelar esas imágenes. ¿Por qué? Porque la misma cámara lo hacía, el proceso de revelado. Es decir, vos no tenías que tener ningún tipo de conocimiento sobre químicos, sobre placas de metal, de acero, de papel, de lo que fuera, porque la cámara se encargaba de eso. Eso fue lo que marcó la diferencia entre el resto de los procesos anteriores y la Kodak número 1, y lo que hizo que la fotografía realmente comience a ser popular. Y el gran aporte precisamente del invento de Eastman es que atrajo a los primeros aficionados. Es decir, por esto, porque no debían preocuparse por aprender el proceso químico a la hora de revelar las imágenes. Era todo mucho más sencillo y mucho más atractivo. Entonces, en su constante afán de querer seguir perfeccionando la cámara, contrató a un joven químico, y juntos llegaron a producir en 1889 el primer rollo de película transparente sensible. ¿Qué es un rollo de película transparente? Lo que ven acá en la imagen. Fíjense, acá tenemos uno sin utilizar, por decirlo de alguna manera, que es un rollo que tiene un papel que va dentro de la cámara. Muchos de ustedes me lo mencionaron en los trabajos anteriores, cuando hablaban con sus familiares, con sus conocidos, o buscaban sobre la historia de la fotografía. Y luego uno va con ese rollo a un lugar donde le imprimen las imágenes. ¿Qué tiene de bueno esto además? ¿Por qué marca un antes y un después? Porque hasta entonces los fotógrafos hacían una imagen y no tenían la posibilidad de ver absolutamente nada de eso que habían hecho. Es decir, uno quizás había querido hacerle una imagen vamos a pensar que lo llamaban para hacer un retrato de un pintor, no sé, estoy inventando. Y luego, en el proceso de revelado, se daba cuenta que él había cortado, no sé, una parte del cuerpo, había enfocado mal. Bueno, estos rollos, si ven acá en la otra imagen, permiten ver
de forma negativa más o menos qué es lo que se fotografió. Es decir, cuando uno los pone a contraluz, mira así y ve medianamente a qué le sacó una imagen. No puede ver los detalles, pero te vas a dar cuenta si tuviste algún problema grave como que le cortaste la mitad de un brazo a la persona que le estaba sacando la foto. Y para continuar e ir finalizando de hoy, vamos a hablar de lo que fue la Kodak número 2 y qué avances tuvo respecto de la 1. Muy sencillo, esto lo estamos hablando de manera muy bruta, por decirlo de alguna forma, muy superficial y sin entrar en detalles técnicos. Es mucho más complejo, pero para entenderlo. La Kodak número 2 ya tenía capacidad para tomar 150 fotografías. ¿Sí? Una vez instaurada la película fotográfica, es decir, el rollo que veíamos recién, lo que hicieron fue crear la primera cámara con un visor. Es decir, uno podía mirar a lo que le iba a sacar una foto. Pero debido a un error de paralelos, la imagen que se revelaba resultaba diferente a lo que observaba en el visor. ¿Qué es el error de paralelo? Lo que hablábamos en el inicio de Aristóteles y la cámara oscura, que cuando la imagen entra, ¿sí?, queda invertida. Es decir, las personas no iban a poder, con esa Kodak, ver a lo que realmente estaban fotografiando. Entonces lo que hicieron fue algo muy sencillo. Colocaron un espejo dentro de la cámara y así se creó la primera cámara reflex de lente único. Si hoy buscan una cámara por internet, lo primero que van a encontrar son cámaras reflex. Fíjense que abajo hay una imagen que describe qué es una cámara reflex. Muy sencillamente podemos decir que es una cámara fotográfica cuya principal característica es un visor que permite al fotógrafo ver la imagen a través de su objetivo. Esto se debe a que la luz entra por el objetivo es el lente, ¿sí? La luz entra por el lente y es reflejada en un espejo. De ahí su nombre reflex, que significa reflejo en inglés. Y miren el dibujo que tenemos al lado. No entremos en detalles del resto del nombre de las distintas partes de la cámara. Tenemos el objetivo, que sería el lente, por donde entra la imagen, la luz, y ven que dice espejo móvil. Bueno, se refleja acá, rebota arriba, y es la imagen que nosotros vemos por el agujerito que tiene la cámara. Entonces, con este espejo, lo empezamos a lograr que la imagen que vemos por el agujerito sea realmente el producto que después obtenemos con la cámara. No me interesa que aprendan ni que entiendan estos detalles, es más de manera ilustrativa y para conocer un poquitito, muy por encima y muy superficialmente, cómo se fue dando los avances más significativos en la historia de la fotografía, que es importante saberlo, es importante entender que no siempre fue tan sencillo y no siempre estuvo al alcance de la mano de las personas. Hoy tenemos un concepto totalmente distinto de la fotografía. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro cotidiano, porque la vemos en todos lados, porque podemos hacer 50 en 5 minutos con nuestros celulares o con cualquier tipo de cámara. Pero bueno, con estas primeras novedades, como por ejemplo el surgimiento de la Kodak número 2, con este espejo móvil, lo que sucedió fue que las imágenes empezaron a inundar el contenido de los diarios, de las revistas, y algunos contenidos más accesibles también para el resto de la gente, incluso para quienes no les interesaba ser fotógrafos, empezaron a verlo mucho más seguido en los productos comunicacionales de la época, como pueden ser los diarios y las revistas. Así que sin más que eso, para esta última clase sobre la historia de la fotografía, la semana que viene les voy a estar enviando un trabajito para que me cuenten un poco qué es lo que entendieron en relación a esta temática. Pero lo que ahora es de charlar de los trabajos que me fueron enviando, ¿sí? Hay algunas personas que necesito con urgencia que me empiecen a mandar sus trabajos. Voy a dividirlos por segundos. Vamos a arrancar con segundo A. De segundo A estaría necesitando que Beloardo,
Delbón, Jiménez, Llanos, Perrota, Quintana, Reguera, Sánchez y Jara Franco me envíen por favor sus trabajos prácticos. De a poco, aunque sea de a uno, de a dos. ¿Cómo me los enviaban? Muy sencillo, me enviaban un mail a la casilla tallerfotografiaolivera@gmail.com. Yo ahora se las mando a sus compañeros delegados para que se las envíen al grupo por escrito. Calculo que ya todos lo tienen en todos los trabajos que dimos hasta el momento estuvo por escrito la casilla. Y de segundo B, necesitaría que cuanto antes Cabaña, Martínez, Colque, La Grotería, Tochi y Tochi me empiecen a enviar también algunos de los trabajos. Bueno, nada, eso. Recuerden que debido a esta situación y a la pandemia, vamos a continuar haciendo las clases de manera virtual. Por lo tanto, las notas del trimestre van a ser estas, estos trabajos prácticos, alguno más que iré agregando, pero es muy importante que me empiecen a mandar esos contenidos. Así que les mando un saludo y que tengan un buen fin de semana.